Shalom y bienvenidos a este episodio de Cortos del Apocalipsis. En nuestro episodio de hoy, responderemos solamente a una pregunta. ¿Es cierto que Juan, el autor del libro de Apocalipsis, creía en la divinidad del Mesías? La respuesta es sí, así es. De hecho, podemos ver distintos lugares dentro del libro de Apocalipsis que demuestran que Juan creía que el Mesías es, ciertamente, el mismísimo Hijo de Dios, que Él es divino. Pero lo que quisiera hacer es remitirme a un lugar específico, a una escritura y nada más, y me refiero a Apocalipsis 1, verso 7. Les invito a abrir sus Biblias y buscar allí conmigo, siguiendo la lectura de Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Me resulta interesante que exista este énfasis en la divinidad del Mesías en el libro de Apocalipsis. Verás que en la primera epístola de Juan también aprendemos algo, que en los últimos días habrán personas que pondrán en duda y que atacarán esa doctrina con respecto a la verdadera identidad del Mesías como el Hijo unigénito de Dios, el Hijo divino de Dios. Sí, el Mesías es divino, y por esa razón creemos en la Trinidad. Pero noten lo que dice Juan en este verso. Apocalipsis 1:7. Juan hace algo aquí que lo vemos hacer en todos sus libros y es lo siguiente. Él toma pasajes, versos del Antiguo Testamento, versículos muy conocidos, de los cuales la gente entiende bien su mensaje, y los trae a un contexto nuevo. Y ese contexto nuevo nos da un entendimiento más completo de lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces Apocalipsis 1:7 dice, «He aquí, Él viene con las nubes». Bien, esta es una breve referencia a Daniel capítulo 7, verso 13. Allí, en Daniel 7, está ocurriendo un suceso muy importante. Se describe a uno como el Hijo del Hombre que viene delante del Anciano de Días. Y el propósito es que Él reciba una herencia. ¿Qué clase de herencia? Él recibirá la gloria, el honor y la alabanza que le pertenecen a Dios. Él las recibirá. Y todas las familias de la tierra, toda nación, todo pueblo, toda lengua, le adorarán. Sabemos algo. Solo debemos adorar a Dios. El hecho de que este Hijo del Hombre, un término que señala al Mesías en su propósito de venir y ministrar a la humanidad, ese hecho comunica. El hecho de que la gente adore al Mesías comunica que efectivamente Él es divino. Esta escritura de Daniel capítulo 7, verso 13, es la misma que el Mesías citó delante de Caifás, la noche que fue traicionado y arrestado y llevado ante el Sanedrín. De hecho, en el judaísmo es el verso principal para referirse a la venida del Mesías. Ellos quizás no entienden correctamente el significado del hecho de que todo el mundo lo adorará. Todos lo reconocerán como quien verdaderamente es, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. En este mismo séptimo verso, resulta interesante que vemos una referencia a otro pasaje del Antiguo Testamento donde dice, «Y todo ojo le verá». Ahora, esta es una cita del libro de Isaías, capítulo 52, verso 8. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es sobre uno que proclama el Evangelio. Mira el verso 7 de Isaías 52. Ese pasaje famoso sobre aquel que proclama las buenas noticias. El Bitzorá, el mensaje del Evangelio. Y sus pies están sobre los montes. Y dice que esto será proclamado, y aquí está la clave en el siguiente verso, el 8.
Isaías 52, verso 8 dice, y todo ojo, en Apocalipsis dice le verá refiriéndose al Mesías, pero el texto original dice, todo ojo, ¿verá a quién? Al Señor Dios Todopoderoso. ¿En qué contexto? En su regreso a Zión o Sión. Está hablando sobre la mismísima presencia de Dios volviendo a Jerusalén, a ese templo, al lugar santísimo. ¿Y qué aprendemos de esto? Aprendemos que sí, el Mesías viene, Él regresará, pero además Él es Dios y tomará su trono. ¿Dónde? En el lugar santísimo, donde en efecto la presencia de Dios habitaba en un lugar muy específico, sobre el propiciatorio, el cual cubría el arca del pacto, entre los dos cruvim, los dos querubines. Entonces, en el mismo lugar donde habitaba la presencia de Dios, y donde sería profetizado que Él regresaría allí, es desde donde el Mesías gobernará durante esos 1000 años del reino milenial. Leamos de nuevo este verso 7. He aquí, Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y noten algo más. Otra profecía mesiánica, pero esta vez del libro de Zacarías, capítulo 12. El contexto aquí es, ciertamente, una referencia a Dios. Si te fijas, verás ese nombre sagrado de Dios y su contexto parte de Zacarías 12, verso 7. Allí es donde habla sobre cómo Dios defenderá a Israel y salvará a Israel. Dios lo hará. Ese nombre sagrado de Dios, Yud-Hei, Vav-Hei, aparece allí. Pero en realidad, ¿quién lo estará llevando a cabo? Será el Mesías. Y por tanto, en el verso 10 de ese mismo pasaje, Zacarías 12:10, dice algo muy similar. Dice aquí, y lo mirarán a él, a quien traspasaron. Es decir, ellos lo traspasaron a él, al Mesías. Pero el contexto es muy importante. Tenemos al Señor Dios librando a Israel y dice, de nuevo, que ellos lo mirarán a él. ¿A quién? A quien ellos han traspasado. Y ese es el Mesías. ¿Y qué pasará? Sucederá que cuando Israel esté rodeada por todas las naciones del mundo, que subirán a Jerusalén para hacer guerra, cuando haya una sensación de desesperanza, los hijos de Israel recordarán lo que Dios les dijo que hicieran. Y me refiero a clamar a Él. Y dirán, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Y en ese momento los cielos se abrirán y todo ojo mirará a aquel que regresará. Y verán, como dice Zacarías, ellos lo verán a él, a aquel a quien traspasaron. Ellos reconocerán al Mesías crucificado. ¿Y qué harán en respuesta a la revelación de que este que los estará salvando es ciertamente Jesús de Nazaret? Dice aquí, sigo leyendo, y ellos se lamentarán por él. ¿Quiénes? Todas las tribus de la tierra. Así que tal como dice el capítulo 12 de Zacarías, ellos lo verán viniendo en las nubes. Daniel capítulo 7. Todo ojo verá el regreso del Señor a Jerusalén. Isaías 52. Y entonces mirarán a aquel a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Y luego dice en ese mismo capítulo 12 de Zacarías que las familias van a lamentarse por él. Lo importante es esto. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, en vez de citar la misma palabra del texto original hebreo, mishpachá, para familias, la cual vemos también en la Torá, hay un cambio, porque dice toda tribu. ¿Por qué?
No es un error, no es por descuido. Juan hace esto consistentemente para revelarnos una verdad adicional, para mostrarnos una forma más excelente para entender la intención de Dios. Una tribu, de acuerdo a los eruditos, es un término mucho más inclusivo. No serán solo todas las familias en el contexto original que se refiere a las familias que integraban Israel, sino que cuando vemos ahora el término tribu significa toda nacionalidad, toda raza. Y esto es exactamente lo que Dios promete. Él nos promete que allí estará gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua y de todo pueblo. La salvación del Mesías es amplia e inclusiva, y este 7º versículo termina con 2 palabras. La palabra sí, nai en griego, que significa ciertamente, y es un término para dar énfasis, y luego la última palabra, amén, que significa esto es verdad, y es conveniente que nosotros la recibamos y la creamos. Y mi esperanza es la siguiente, que tú no solo creas que hay un Mesías, sino que conozcas quién es ese Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret. Y no solo que sepas cuál es su nombre, sino que conozcas su identidad. Porque si no conoces su identidad, quién es Él en verdad, no habrás recibido al Salvador de la Biblia. Y eso significa que necesitas afirmar la divinidad del Mesías, que Él es ciertamente el Hijo Divino de Dios, el segundo miembro de la Santa Trinidad. Sí, debemos creerlo, conocerlo y afirmarlo y compartirlo con otros. En conclusión, ¿creía Juan en la divinidad del Mesías? Así es, y mi esperanza es que tú también lo creas y compartas esto con otros. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.